Hola, bendecido día les dé el Señor. Demos gracias al Señor por su presencia, por un nuevo amanecer en Él. Amén. Bueno, hoy vamos a seguir viendo la parte 2, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu lo vamos a ver como en 4 partes porque está algo amplio. Ahora vamos a ver cómo podemos definir el gozo. El gozo como una virtud con la cual nos sentimos fuertes, alegres, fortalecidos, aun en circunstancias adversas, no altera nuestro estado de ánimo, acompañado de paz. O sea, el gozo va acompañado de la paz. El gozo es la realidad producida por la comunión con Dios. Es decir, la presencia de Dios es fuente de alegría y deleite. No podemos decir que tenemos comunión con Dios y vivir en amargura permanente o en tristeza inconsolable. En Hechos 5:41 dice, los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, o sea, del Sanedrín, regocijándose de que hubiesen sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. ¿Por el nombre de quién? Por el nombre de Yeshua. Entonces fíjense cómo ellos dicen que se regocijaban, que hubieran sido considerados dignos de sufrir. Si nosotros no entendemos este concepto, estos preceptos que Dios nos quiere enseñar, que sufrir por causa de Yeshua es considerado ser dignos por el nombre de Él, pero muchas de las veces padecemos o sufrimos o nos desanimamos y no estamos como los apóstoles regocijándose porque eran dignos de ser perseguidos por causa de Yeshua. ¿Cómo te consideras tú delante de Dios? ¿Ser digno o indigno? ¿Qué actitud tomas al ser perseguido por causa de Yeshua? Entonces aquí dice que se va a sufrir, pero que ellos se regocijaban. Entonces no te quedes siempre en los sufrimientos, sino siempre regocíjate en el Señor, porque eso es bueno. Es bueno ser perseguidos por causa de Él. ¿En qué ocasiones la Biblia habla de gozo? Bueno, vamos a ver, en una de las ocasiones que habla del gozo es que en la dedicación de la casa de Dios. En Esdras 6:22 dice, y por 7 días celebraron gozosos la fiesta de los panes sin levadura, porque el Señor los había llenado de regocijo y había vuelto hacia ellos el corazón del rey de Asiria para animarlos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Aquí vemos cómo se gozaban cuando se iba a dedicar el templo para Dios. Vemos cómo Dios también puso ese regocijo en el corazón, porque saber que se tiene un lugar para adorar al Señor es cuestión de regocijarnos. Y dice que festejaron por 7 días y estaban gozosos. Entonces siempre debemos de gozarnos cuando Dios va a levantar otro lugar, otra iglesia, para adorarle, para exaltarle. Y tenemos que tener ese gozo en nuestro interior porque Dios ha decidido abrir otro lugar donde congregarse, donde alabarle, donde exaltarle. Amén. Otra ocasión del gozo es cuando eran regresados de la cautividad. Recuerden que el pueblo fue llevado cautivo por desobediencia. Vamos a leer el Salmo 126. Dice, cuando Dios hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza.
Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Dice el versículo 3. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Ponte a reflexionar, hermano, cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Ponte a pensar toda la trayectoria que Dios ha hecho contigo. Y esto debe de ser que permanezcamos alegres por las grandes cosas que ha hecho en nuestras vidas, grandes maravillas, grandes milagros, tan grande salvación. Ha hecho muchísimas cosas grandes Dios en nuestra vida. Por eso dice que estemos alegres. Versículo 4 dice, haz volver nuestra cautividad, oh Dios, como los arroyos del Negev, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Aquellos que siembren la palabra aquí y allá en la familia, afuera, dentro del hogar, con los amigos, con los vecinos, a las naciones, dice que sembraron con lágrimas se regocijarán. Entonces, tarde que temprano, esa palabra que tú has dado, que tú has hablado, tarde que temprano, aunque la sembraste con lágrimas, Dios da aquí una promesa que va a ser con regocijo que segarás. El versículo 6 dice, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. O sea, Dios nos está advirtiendo, no va a ser fácil llevar la palabra, no va a ser sencillo, pero dice que nos regocijaremos de ver el resultado tarde que temprano. Dice, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Las gavillas son un manojo de plantas o un grupo de personas. Entonces dice que con regocijo siempre vamos a recibir cuando veamos que Dios ha hecho lo que ha tenido que hacer en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestros vecinos, en nuestra nación también. Entonces gocémonos en el Señor en tiempo de pruebas y de aflicción, como dice la Escritura. Debemos de tener siempre esa gratitud en el Señor y tenemos que gozarnos, no tenemos que entristecernos, porque eso nos perfecciona en el Señor, el llevar la palabra con llanto y con lloro, pero tenemos la promesa de que su palabra jamás va a volver vacía. Dice también, otra ocasión de gozo es la palabra de Dios es un deleite. En Jeremías 15:16 dice, cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Eso sentía Jeremías, dice que él las comía la palabra, pero eran para él un gozo y alegría en el corazón. Y el leer la palabra, el comer la palabra, hermanos, debe de traernos gozo a nuestro corazón. No nos debe de traer angustia, ni tristeza, ni flojera, ni pereza estudiar la palabra. Aquí dice que sea para nosotros un gozo la palabra. Y verdaderamente es una alegría la palabra en nuestro corazón, porque cada día nos está transformando a la imagen y semejanza del Señor. Dice el versículo 16, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Entonces, comamos siempre esa palabra con gozo. Comamos siempre la palabra para compartirla. Y la palabra misma te da ese gozo en tu interior. No te da tristeza, te da gozo. Otra ocasión de gozo es sobreabunda de gozo en aflicciones. Sobreabundancia
de gozo en aflicciones. Y eso no lo hemos aprendido, hermanos. Creemos que siempre va a ser el gozo, que nos vaya bien, bien, bien. Pero no. Hay que entender la palabra, hay que entenderle a Dios, qué es lo que nos quiere enseñar. Porque dice que sobre abundancia de gozo en aflicciones. Esto lo vemos en 2 de Corintios 7:4, dice: mucha es mi confianza en ustedes. Tengo mucho orgullo de ustedes. Lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Fíjense cómo Pablo les decía: sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Nosotros tenemos otro tipo de pensamiento occidental, en el cual nos enseñaron que el que estés bien, que el que te vaya bien, eso es gozo, eso es disfrutar. Pero con Dios es muy, muy diferente. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y aquí dice que sobreabunda en gozo en todas nuestras aflicciones. Entonces vamos a ser afligidos por causa de la palabra, porque es nuestro gozo la palabra, es nuestro deleite. Entonces vamos a tener aflicciones, pero dice Dios que nos tenemos que gozar. Y es algo que no hemos sido enseñados en ningún lugar, que tenemos que aprender a gozarnos en las aflicciones. Entonces tienes que aprender el corazón de Dios, que en las aflicciones por causa de la persecución, por seguir a Dios, por aceptar a Yeshua, tenemos que gozarnos, no es causa de tristeza, al contrario, es gozo. Entonces, gózate en el Señor. ¿Qué significa paz? Ya lo hemos visto, ya lo hemos aprendido. Recuerden la palabra que les dije, shalom. Entonces, shalom es en el hebreo, se traduce como paz, se traduce como bienestar, se traduce como mantenerte en buena salud. Se traduce shalom como fidelidad a la palabra de Dios y se traduce como plenitud. La paz es un sentir dentro del corazón que, a pesar de lo difícil que se perciba la situación o circunstancia, podemos confiar en Dios. Y esta confianza va acompañada de gozo. Entonces, estemos pasando lo que estemos pasando, atravesando lo que estemos atravesando, toda circunstancia, confiemos en el Señor. Confiamos en el Señor y gocémonos en el Señor. Es lo que dice la palabra. Es el fruto del Espíritu. Si tú tienes a Dios, si tú aceptaste a Yeshua y tienes el Espíritu Santo, entonces tu fruto tiene que ser de gozo en las aflicciones. El Salmo 119, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley o tu palabra. Entonces, ¿quiénes van a tener mucha paz? Pues los que estudian la palabra, los que se deleitan en ella, los que aman estudiar la Biblia y los que aman estudiar la ley, los mandamientos, estatutos del Señor. Dice que mucha paz tendrán. Y sí es cierto, al estar estudiando la paz, al estar estudiando la Escritura, te da mucha paz en tu corazón porque ves tantas promesas que Dios te regala. Ves la certeza de que como a todos los grandes hombres, a los grandes profetas, nunca los abandonó, siempre estuvo con ellos. Ves las promesas que se cumplen. Dice el Salmo 119, 165 y continúa, dice: y nada los hace tropezar. O sea, al tener tú la palabra en el corazón y vas a tener paz, y dice que nada te va a hacer tropezar. ¿Por qué? Porque vas a estar firme en la palabra. Y no recayeron. ¿Por qué? Porque Dios
en Dios estamos seguros. Entonces, el permanecer en la palabra te da gozo, te da firmeza, te da estabilidad y no te hace tropezar, hermano. Porque siempre se está tropezando. ¿Por qué? Porque no estudiamos la palabra, porque no tenemos el hábito de leerla, porque no tenemos el hábito de alimentarnos con la palabra, porque la palabra es un alimento espiritual que llena nuestra alma, llena nuestro corazón y hace que nos dé ese gozo, hace que nos da esa esperanza, esa fe en el poder sobrenatural de Dios para ayudarnos, para edificarnos. Otro fruto del Espíritu es que nos enseña la Biblia con respecto a la paz, es que el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Esta es otra promesa. En el Salmo 29:11 dice, el Señor dará fuerza a su pueblo o le dará poder a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Aquí podemos ver que el Señor dará fuerza, que el Señor da poder. Y vemos cómo toda potestad que Dios le dio a Yeshua, su Hijo, le fue entregado a Él, pero dice que el que obedece se le dará también toda potestad sobre todo espíritu inmundo, sobre sanar a los enfermos, sobre tener uno mismo paz en nuestro corazón. Aquí podemos ver que el Señor nos da esa fuerza, nos da ese poder. Y al darnos el Señor esa fuerza y ese poder, Él nos bendecirá con paz. ¿Por qué? Porque obedecemos la palabra, porque nos deleitamos en ella, porque le buscamos a Dios. Nos enseña también la paz que se hace a través de la sangre de Yeshua. En Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él, o sea de Yeshua, nos reconcilia todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. O sea que Jesucristo nos reconcilió, o Jesucristo sincronizó todo al mismo tiempo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos paz por medio de su sangre preciosa. O sea que a través de su sangre preciosa y en la cruz, todo es perdonado. Pero recuerda que todo es perdonado, pero no vuelvas atrás. Yeshua le dijo al paralítico, vete y no peques más. También a la que acusaban de acostarse con otro hombre, también le dijo, vete y no peques más. Entonces, el hecho de que la sangre de Jesús limpia todo pecado no nos da autorización ni permiso para seguir pecando, sino al contrario, tenemos que ser agradecidos de que Él pagó el precio por nosotros. Entonces dice que la sangre de su cruz, por medio de Él, o sea, por medio de Jesús, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. O sea, Yeshua se encargó de reconciliarlo todo. Amén. Entonces dice que la paz sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y mentes. Esto lo vemos en Filipenses 4:7, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que guardará? La paz de Dios nos guardará. Porque dice que sobrepasa todo entendimiento. Nadie podemos entender cómo llega esa paz a nuestro interior, a nuestro corazón. Absolutamente nadie entendemos ni podemos explicar cómo llega esa paz a nuestro corazón, pero ahí está. Ahí está esa paz, no lo entendemos, pero Dios nos regala su paz. Y dice que guardará sus corazones, nos los guardará con paz. Y también dice, y sus mentes en Cristo Jesús. O sea, también nos guardará, nos librará las mentes, porque las mentes también a veces se encuentran atadas a pensamientos, a ideas, a formas. Y aún de eso nos va a librar.
Y en la mente ya no habrá incertidumbres, sino que en tu mente y en tu corazón tendrás una identidad que es que eres un hijo o una hija de Dios, y que Él te compró, Yeshua te compró por un precio precioso de su sangre, haciéndonos reyes y sacerdotes para alabanza y honra de su nombre. Amén. Otro fruto del Espíritu es la paciencia. Vamos a ver qué es la paciencia. La paciencia es perseverancia hacia una meta, perseverancia ante una prueba o una expectante espera por el cumplimiento de una promesa. La paciencia es una virtud divina. Todos deberíamos tenerla para enfrentar complicaciones y problemas de la vida diaria. ¿Cuánta gente no se desespera? ¿Cuánta gente no se frustra? ¿Cuánta gente no se trauma? ¿Cuánta gente no se suicida porque no tiene nada de paciencia? Y la persona que no tiene paciencia comete locuras y peca en contra de Dios por la falta de la paciencia. Entonces tenemos que ser perseverantes para alcanzar esa meta que hemos pensado, que queremos, que deseamos. Una meta de seguir en la salvación, una meta de perseverar en los caminos del Señor, una meta para cuando venga a esperar un cumplimiento de una promesa de parte de Dios. En eso tenemos que ser pacientes y pidámosle a Dios que nos dé esa virtud de la paciencia, porque no todos tienen paciencia. Y a veces a base de tratos que nos mete Dios a tratos, nos mete en el fuego, nos mete a probarnos para perfeccionarnos en tener paciencia. Entonces pidámosles al Señor ser sabios para saber esperar en Él, en sus promesas, en lo que tiene preparado para nuestras vidas. Si le pides paciencia, te va a dar muchas pruebas para que veas que tienes paciencia. Mejor pídele sabiduría para cada prueba que llegue a tu vida. Amén. En Santiago 1, del 2 al 4, dice: tengan por sumo gozo, o sea, profunda alegría espiritual. Tengan ese gozo, hermanos míos, fíjense bien, cuando se hallen en diversas pruebas o tentaciones. Aquí está hablando de que vamos a tener diversas pruebas, muchísimas pruebas de diferente tipo, de diferente índole. Y estas pruebas nos van a enseñar la paciencia. Las tentaciones igual. Seamos perseverantes en ser pacientes en el Señor. Versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia o perseverancia. Entonces tu fe va a ser probada. ¿Para qué? Para que tengas paciencia, porque aquí dice la prueba de su fe. Nuestra fe va a ser probada. ¿Para qué? Para que produzca la paciencia, la perseverancia en saber esperar en Dios. Dice el versículo 4, y que la paciencia tenga un perfecto resultado para que sean perfectos. Perfectos significa maduros espiritualmente. Mucha gente dice, pues perfecto solamente Dios. Exacto. Pero lo que te está diciendo Dios es que seas maduro espiritualmente, que no seas niño en el modo de caprichudo, de testarudos, de tercos, de hacer todo lo que no le agrada a Dios. Él quiere que seamos maduros espiritualmente,
que entendamos que vamos a ser probados en nuestra fe, que entendamos que vamos a tener muchas pruebas, que entendamos que vamos a ser tentados. Pero con la madurez espiritual no vamos a ceder a ninguna de estas cosas que aún el adversario nos pueda traer. Entonces dice, ¿para qué? Para que sean perfectos o maduros espiritualmente y completos sin que nada les falte. Espero, hermano, hermana, que se ha abierto nuestro entendimiento para tener estos frutos espirituales. Esta es la parte 2. Vamos a continuar la parte 3. Que Dios te bendiga, te guarde.